No lo puedo hacer con mi hojita. Puedes ponértelo, es como un pinche, ¿sí? Como un clip, ¿sí? Donde tú quieras. ¿Estamos bien, o no? Sí, creo que sí. Puedes traer tu hojita si quieres. Ya. ¿Sí? Por si acaso pueden traer su hojita para hacer, pueden copiarlo, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? ¿Empiezo nomás? Sí, parte con lo primero. ¿Cuál sería la primera parte del ruteo? Ya, eso, Ya, muy bien. esto es el Texto, ¿cierto? texto. De ahí partimos, ¿no? Sí. A propósito, ¿está todo bien si grabo, no? O sea, ¿está todo bien si grabo? Sí, da lo mismo. Sí, ya está bien. Les voy a ir preguntando para evitar funaciones, ¿sí? Si a alguien le complica, no venga, ¿sí? Ahí está más fácil para mí. Muy bien, partimos bien. Después llama a la función. Claro, después llaman la función post. Ya. ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? Muy bien, está bien. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Con lo que han hecho? Bien, está bien. Y luego vamos allá, sí. Ya, fíjense que siempre va como una escalera, ¿cierto? Siempre Sí, es de como hecho un me valor está por línea. Ujú. Se pueden poner hacia abajo, pero es la única excepción donde podrías ponerla todo en una línea. Pero no, solo esa, ¿sí? Después entran los valores de I. Sí. 0 y 1. Eso. Y vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Sí. Escoge tú a alguien de los que haya terminado, a ver. ¿Quiénes terminaron? Dele no. Yo no fui. Dele no. Eso, no hay que, si no, es muy simple, hacer lo que ya hiciste, anda con tu hojita, no hay problema. Dele no. Ponte esto para... Póntelo tú. Ahí está bien. Ahí está bien. Y ahora entramos al ciclo y vemos si 0 es menor que 10 que va largo el texto. Y si entran... Ahí no tengo que explicar nada, ¿verdad? Mira, lo grandioso del micrófono es que lo que sea que estás diciendo se va a escuchar súper bien aquí. Ya, Así bueno. que, no, de verdad. Ahora vemos si y es menor al largo el texto, que, Sí. que era 10. Y si la posición del texto en 0, que vendría siendo A, es igual al punto y coma. Y Perfecto. no, entonces ahora le sumamos 1. Exacto. Muy bien, ¿vamos bien o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ya. Entonces el público dice que no estás caído. Ya, entonces de nuevo entramos al ciclo y De nuevo vemos entramos al si ciclo. 1 sigue siendo menor que 10 y la posición en 1 en el texto es B y de nuevo no es igual a punto y coma. O sea que volvemos a sumarle 1 al I. Perfecto. Y ahora volvemos a entrar, sigue siendo menor que 10. Y ahora la posición 2 en el texto sí es igual a punto y coma, así que seguimos. Y ahora vemos si J. Si ahora vemos si J es igual a P. Y J es 1 y es distinto a 2, así que se le suma 1 ahora a J. Y ahí. Y ahora volvemos a entrar al ciclo. Muy bien. Si quieres puedes ¿Eh? completar el resto de las cosas, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya. En el caso de... Y ahí. ¿Y ahí qué pasó?
Se le sumó 1. Ah, ya. O sea, se devuelve un 4 y se le suma un 1, ¿cierto? Ya. Muy bien. Hay mucha gente en este certamen, los que lo rindieron, hubo una piedra, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que si aparece un +1 en el ruteo así medio camuflado, acuérdense de él, ¿sí? Está esperando a destrozar su futuro ahí, tranquilito, sumando. ¿Sigo? No, ahora sí, hasta ahí nomás. Está un buen momento para cambiar, ¿sí? Y escoge a... A ver, ¿quiénes terminaron? Nadie levantó. No, pero yo tengo claro, a ver. Saca cualquiera entonces. Cualquiera. Ya. Póntelo en el cuello y está ahí pluma. Todo tuyo. ¿Dónde quedamos? Acá en el 4. Sí, quedamos en el 4. Ahí retornó el 5. Eso. Quedamos en el P1. Pasamos al P2. Pasamos a P2. Eso. En P2 llama a texto. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo que vamos bien? ¿Lo vamos a subir? Si es que no está. Pero en el aula habían unos certámenes, ¿no? ¿Sí? Texto, Ya. C Vamos a subir ese también. y P. Entonces, Y ahí vamos haciendo lo mismo que antes, ¿no? Pero le pasamos un 3. sí. Entramos a la función y queda igual 0 y J1. Puedes seguir al otro lado. Eso ya sé. Está preparado para ese momento. Ya, vamos para allá. Entonces llegamos al 1 y entramos al while. Si el texto en 0 es igual a C, y C se le suma 1. Entonces, como de nuevo no es, se le suma otro. Ya. Y ahora como es igual entra el J y se le suma 1 al J. Después del J se le sigue sumando acá. Muy bien. No, mentira. Tres, 4, ahora entra de nuevo el J y es igual. Pero el I no. No, mentira, acá no era igual, entonces se le sigue sumando el I. Y ahora que los dos son iguales, retorna la función en P2. El P2. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa ahí? El print. Pantalla. Pantalla y imprime desde P1 a P2 que daría Iwi. Ya. Vamos a hacer un zoom de lo que quedó. que escribo muy chico, perdón. No hay problema. Ahí estamos. Ahí está, ¿sí? Entonces sería Iwi, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya cómo está el ruteo hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Imprimía Iwi? ¿Sí o no? Sí, ya, está bien. Muy bien. ¿A quiénes les tocó este certamen el semestre pasado? El año pasado. ¿Qué les tomó el año pasado este certamen? Levanten la mano. Ya, hay 6 personas que les tocó este certamen. ¿Cómo les fue cuando lo dieron? ¿Mal? Ya, ¿cómo les iría ahora? ¿Cómo les iría ahora? ¿Sí? Ya. ¿Se darían un coscacho o algo para, así como inspiración? No tan violento, pero una palabra motivacional. Está bien.
Muy bien. ¿Estaba difícil? No. Entonces ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Dime. Ah, vamos a eso me faltó, eso faltaba. Muy bien. Análisis del algoritmo. Catherine. Toma. Cogiste. Ya, el análisis del algoritmo me pregunta qué es lo que hace este programa. ¿Qué es lo que hace este programa? Según yo, como el P1 y P2 nos dan Toma. en el tercer parámetro. Háblale eso y va a quedar grabado hermoso. En el P1 y P2, en el tercer parámetro, nos da un 2 y un 3. Y Ya. antes, en el segundo, nos da el punto coma. Perfecto. Y según yo, lo que hace esto es separar según punto y coma. En el texto, el segundo y el tercero. Entre el segundo y el tercero está IWI. Entonces ahí sacamos. Sí, o sea, claro, lo que está haciendo aquí es algo con el punto y coma y con la cantidad de veces que aparece, ¿no? Entonces separa el texto según, claro, el punto y coma que le demos que aparezca en el texto. Ya. ¿O no? Nada que ver. Buena pregunta. ¿Tiene que ver o no lo que dijiste o no? ¿Qué dices tú? Tú dices que sí, ¿no? Es tu opinión. O sea que como lo estoy viendo, el primero, o sea, Ya, el segundo lo que punto coma, el hace tercero. este ruteo, lo que hace esta función es, si se dan cuenta, en la posición recibe un texto, ¿cierto? Recibe luego C, que podría o no ser punto y coma, ¿cierto? ¿Es obligatorio que sea punto y coma? No, ¿cierto? En el ejemplo se ocupa. Entonces eso estoy de acuerdo con lo que dices, pero eso es como un caso particular, ¿cierto? Ah, claro. En Entonces, este caso es punto y coma. en este caso punto y coma lo detecta, ¿cierto? Sí. Y luego el segundo número, el que aparece aquí, me dice qué punto y coma es, ¿cierto? Este sería el segundo punto y coma y me entrega la posición del segundo punto y coma y aquí me entrega la del tercer punto y coma, ¿sí? Entonces lo que hace en realidad, toma un texto, busca un carácter y la repetición de ese carácter en el texto, ¿cierto? Entonces si busca el carácter C, su pésima repetición, ¿sí? Ahora no tienen por qué colocar eso en el certamen, nadie lo colocó así, pero eso es lo que hace, ¿sí? Entonces hace muy lo que dices tú y muy lo que digo yo, ¿sí? Esa es la idea. Si les preguntan, análisis de algoritmo, ¿qué es lo que hace esta función? Ustedes colocan en base al ruteo lo que observaron, ¿cierto? Creo que eso tiene puntos. Sí, eso tiene como 2 puntos de esos 20 o algo así. Está dentro de los 20. ¿Sí? Así que si no lo colocan, solo perjudica. ¿Sí? Pero de esas cosas que uno puede poner, al final, si no los ven, igual pueden poner cualquier cosa, como yo creo que muestra, no sé, IWI. Cada vez que lo ejecuto dice IWI. Eso. Lo que no tienen que colocar ahí es colocar en detalle de nuevo el código. No tienen que repetir que primero define la función, recibe un texto y luego colocan que igual 0. Todo eso no cabe en ese espacio enano, ¿cierto? Pero hay gente que lo ha hecho caber, toda esa explicación, con pequeñas letras, así como tamaño 1. Muy bien, ahora vamos a programar el siguiente ejercicio, ¿sí? Voy a cortar la grabación. Vamos a ponerlo ahí. Hola, hola. Sí, estamos bien. Ya, entonces, la segunda parte, como les decía, la segunda parte es hacer una función, ¿cierto? Esa función, en general, pasa mucho, no sé si han notado, que si ocupan la función del ruteo, podría ser más fácil, ¿sí? En general, hagan eso. Esa es como, está todo hecho para que ocupen la del ruteo y sea más fácil, ¿sí? Pero también pasa que con los nervios no lo ven, ¿cierto? Es como, no se me ocurre. Si no me dicen eso, yo igual lo podría hacer, ¿sí? Si no lo ven con lo del ruteo, pero sí podrían hacerlo sin la del ruteo, háganlo sin la del ruteo, ¿sí? Es una recomendación nomás, ¿sí? Esto es como cuando, no sé si manejan o no manejan, pero de repente uno se sabe la ruta de memoria a la casa, ¿cierto? Si se corta Waze, no importa. Pero de repente cuando van a un lugar que no conocen, a lo mejor si se corta Waze, es el fin del mundo, ¿cierto? No hay cómo llegar.
Bueno, esto sería, si la recomendación es usa Waze, ¿sí? Ese sería ocupar la función de ruteo. Pero si Waze se murió, se puede llegar igual, ¿sí? No hay problema, como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer la función de dos formas. La voy a hacer con la del ruteo y sin la del ruteo, ¿sí? Para que vean las dos formas. Imagínense que se me olvidó a mí ocupar la del ruteo. Vamos a ver cómo es. Primero con la del ruteo. Entonces la función se llama obtener total texto, ¿cierto? Sin leer nada, yo ya puedo hacer algo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? El def, ¿cierto? El def se va a hacer solito. Obtener total texto. Bueno, para mí, después de haber resuelto 800 millones de ejercicios de prueba, lo que yo hago siempre es ir a la casillita, al recuadro, ¿sí? Eso es lo que me da información. El contexto igual me da, pero en verdad prefiero ver el ejemplo al tiro. Entonces me aparece ahí obtener total y aparece como un string que dice Chile, punto y coma, Concepción y un número. Valparaíso otro número, Santiago otro número. Y me entrega 48.138. Mi instinto dice que esa es la suma de los números enteros que están ahí. Y seguramente eso es, ¿sí? Entonces tengo que hacer una función que le paso un string y me suma los enteros que están ahí, ¿cierto? Y esos enteros no están en cualquier posición, están como acompañando a cada ciudad del país que aparece al principio. Por ejemplo, Chile tiene a Concepción, una ciudad de Chile, ¿cierto? Y tiene 16.789. Luego Valparaíso, 13.456. Santiago, 17.893. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos valores. Hay otro ejemplo abajo que dice España, en Madrid hay 40.567 y Valencia hay 26.789 y me entrega 67.356. Eso también da, si se suman los valores. Entonces, ¿se entiende lo que hay que hacer? Recibo un string, se suma lo entero. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo importante es que todo el mundo en esta parte diga sí, profe, lo entendemos. ¿Sí? Para la grabación también, cuando lo suba a YouTube, vamos a perder un montón de followers. O no vamos a tener ni un rate, ni un like, si estoy solo yo hablando. En fin, dime. Que igual sale como la función y como la variable de la función es solo texto. ¿Cómo le hago? Sí, porque me pide el número igual. Sí, pues, pero fíjate que ese texto, en los ejemplos, ese texto tiene número, ¿cierto? Sí, pues, entonces vamos a suponer que ese texto va a tener ese patrón. Va a ser primero el país, luego la ciudad y luego cantidad 1 y luego cantidad 2, ¿sí? Eso tiene una forma regular, ¿cierto? Como tiene una forma regular, a lo mejor podemos intuir una forma de sacarlos enteros, ¿sí? Si yo ocupara la función de ruteo, ¿para qué me sirve? De hecho, para sacarlo del punto y coma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como que podemos saber la posición. Está ideal para este problema. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Ya, entonces vamos a colocar la función de ruteo que se llama post, ¿cierto? ¿Y qué hace post? Me entrega la posición de algo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué posiciones me sirven acá? Me sirve la posición del punto y coma, el primero, el segundo, ¿cierto? El segundo. ¿Y el tercero? ¿Por qué no? ¿Y cuarto? ¿Y el sexto? Ya, pero no me sirve el segundo y el tercero para saber dónde parte y dónde termina. Sí. Ya, entonces no quiero el segundo y el tercero. ¿Y luego? Segundo, tercero, Cuarto y quinto. Y esa es la lógica, ¿cierto? Entonces vamos a notar eso que me dijeron. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Qué podemos concluir de eso? Ocupando matemáticas. Eso sería como, no sé, i más 1, ¿cierto? Siendo i un número que parte desde 2 en adelante, ¿cierto? Entonces el i parte en 2. ¿Y dónde termina? Cuando ya no encuentran más punto y coma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo ya no encuentran más punto y coma? Cuando termino de recorrer todo esto, puede ser cuando termino de recorrer todo el string, pero si yo además analizo la función post, me doy cuenta que hay una cosa que dice -1, ¿cierto?
La función post, ¿cuándo retorna menos 1? Cuando ya no detectan más punto y coma o lo que sea, ¿sí? Entonces yo... lo que dice esta función retorna menos 1 para señalarme que ya no hay más, ¿sí? Que ya no hay más, ¿sí? Entonces si me pasé, igual me dice menos 1. ¿Sí? Eso entendiendo la función del ruteo, ¿sí? Que no necesariamente uno la entiende bien. Entonces, y termina cuando post me entrega menos 1. Ya, entonces yo ya tengo una estructura cíclica, ¿cierto? Yo ya puedo hacer un ciclo ahí. Parto con i igual a 2 y repito hasta que post da menos 1, ¿cierto? While post del texto, coma, punto y coma, perdón, coma, punto y coma, y distinto de menos 1, ¿cierto? Mientras sea distinto de menos 1 lo voy haciendo. Y cuando sea igual a menos 1 significa que ya me pasé y se terminó. Entonces, ¿qué vamos haciendo ahí? Voy a obtener el P1, que va a ser igual a post del texto, punto y coma, y luego P2, ¿qué va a ser P2? Post, texto, coma, punto y coma, y más 1. Entonces ahí tengo la posición 1, la posición 2, ¿sí? Con eso ya puedo sacar el substring, ese trocito de string que me sirve, que va a ser el número, ¿cierto? ¿El número cuál va a ser? El número va a ser el texto desde la posición P1. ¿Es desde la posición P1? No, es desde P1 más 1, ¿sí? Por eso en el ruteo apareció un más 1. Porque tengo que desplazarme un poco, porque ahí me coloca el punto y coma, ¿cierto? Y no me sirve. Hasta P2, ¿sí? Ahí sí, ahí puedo hasta P2 porque es justo hasta el anterior. Tengo el texto ahí, ese es el número. Ese número lo voy a pasar entero. Int. Y ese número lo voy a sumar, ¿sí? Lo que me están pidiendo es la suma, ¿cierto? Entonces voy a poner una suma igual a 0, suma más igual a num, y en teoría termina con return suma. ¿Está bien eso, no? Vamos a ver, ¿sí? Discutamos si está bien o no. Si el i vale 2, este sería el 3, ¿cierto? Falta incrementar el i, ¿cierto? Entonces la primera vez va a ser 2 y 3, ¿cierto? Luego la segunda, estos se incrementan 1, entonces va a ser 3 el i. Va a ser 3 y 4. ¿Está bueno? No, tenía que ser 4 y 5, ¿cierto? Incrementamos 2, ¿sí? Ahí sí. Entonces ahí cumplimos con esto, con eso, con eso. Bueno, y ahí estamos, ¿cierto? Entonces terminamos con ese ejercicio ocupando la función del ruteo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no creo en la función del ruteo? Hay que hacerlo sin eso, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Y se puede hacer sin eso, no? Más lento, pero se puede, ¿sí? ¿Cómo sería esto mismo sin la función del ruteo? Voy para acá, esta es la versión nervios de certamen. Ahí. Ya. Les va a pasar, por lo menos así como estadística, les va a pasar a 1/3 de los estudiantes que en el certamen, aunque sepan hacerlo con la del ruteo, se les va a olvidar, ¿sí? Por nervio o porque se les fue, ¿sí? Una mezcla de las dos. Entonces es bueno saber
salir de esa situación, ¿cierto? ¿Qué pasa si se me olvidó en usar la del ruteo y quiero hacerlo de otra manera? ¿Cómo lo hacemos? Definimos la función, eso se mantiene igual, ¿cierto? Esta solución va a ser un poco más grande. Total. Para los que vivieron este certamen, de nuevo, perdón por preguntarles, pero ¿cómo encontraron la pregunta 2? ¿Se puede hacer? En ese momento no sabía qué era lo que hacía el roteo y Ya. después no se me ocurrió hacerlo. Claro. Vamos. Sí, hay que saber cómo que hace la de. Sí, Si uno no cacha mal eso, como que. si cachan mal eso, seguramente dura más el certamen, ¿sí? Van a tener que resolver acá. Imagínense, aquí está prohibida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si está prohibida? No existe, ¿cierto? Voy a ver si estamos enfocando bien. Ya. Entonces, está prohibida. Vamos a hacer la función sin la del ruteo. ¿Qué hacemos? Hay que hacer la misma lógica, ¿sí? ¿Se puede hacer lo mismo? ¿O no? ¿O no vale la pena? Si no, ¿cómo se le ocurriría hacerlo? Igual mirando el texto tienen que fijarse en el punto y coma, eso me indica algo, ¿cierto? ¿Podemos encontrar la posición del punto y coma? Sí, ¿cierto? O podemos recorrer todo el texto, podemos recorrerlo con un for, ¿cierto? For, letra, no creo que me conviene con un while, ¿cierto? Y igual 0. While y menor que el len de texto, ¿sí? Texto. ¿Sí? Con plumón negro, ¿puedo? ¿Puedo ocupar? ¿El resto ve el rojo? Ya. ¿Azul? ¿Mejor? ¿Alguien tiene un plumón negro? En verdad no tengo. Ese es mi problema. No me quiero rojo. Pucha. No tengo verde. ¿Verde? Uy, ¿el verde? Si te cuesta el rojo, yo creo que te cuesta el verde. ¿Negro? Ya. Ya, mientras tanto voy a hacerlo con azul, ¿sí? O un poquito más grande, ¿sí? Entonces era i igual a 0. ¿Está bien ahí? While i menor que el len de texto. Ahí tienes. Muchas gracias. A ver, veamos si está bueno. Está bueno. Ya, entonces tenemos el while. Vamos recorriendo el texto carácter por carácter, ¿cierto? Cuando yo diga texto en la posición i, ¿qué es eso? Que sea igual a la posición. Ah, sí, la posición. Claro, ese es como el texto en esa posición. Y lo que me importa a mí es cuando sea punto y coma, ¿sí? Exacto, entonces esto lo metemos en un grandioso if. Igual es como lo mismo. ¿Perdón? Que es como la misma como base del entonces igual. Sí, pero suponemos que no lo vemos, ¿sí? En el certamen estamos nerviosos y no vemos eso, ¿sí? Eso es de pensamiento muy cómodo, ¿sí? Sí, pero es lo mismo, al final vamos a concluir algo muy parecido. Entonces tenemos aquí que encontramos el punto y coma, ¿cierto? En la posición i, ese sería el post, ¿sí? Dime. Aquí, como tengo definida la función, ¿puedo Sí. leer el string donde está el punto y coma? No tengo que ponerle un valor, ejemplo, igual a como salía en el ruteo, igual a 0. Para que pueda leerlo, puedo ponerlo así donde cuente en el largo del texto la posición donde está el punto. Sí, puedes ponerlo así. La función post era como genérica para cualquier cosa, ¿sí?
Entonces aquí le tuvimos que pasar el punto y coma a la función para que en concreto lo haga, ¿sí? Lo que no se puede es cuando quiero sacar como un trozo y poner desde la posición, por ejemplo, en el i hasta donde está la punta y coma y ponerle los dos puntos en el punto y coma. Eso no se puede. Vamos a ver, sí, no sé si lo voy a hacer ahora o no lo que estás diciendo, ¿sí? No, pero tú no sabes si se puede. Es que hice un ¿Sí? ejercicio donde ¿Qué tengo que escribir? que la posición podía ponerlo, por ejemplo, un punto y coma o slash. Ya. Entonces yo ponía como que quería ese trozo, ponerlo después, enviarlo, entonces ponía el string. Pero no puedo poner un string dentro de una posición, ¿cierto? Ah, aquí no, aquí no puedes poner como hola, ¿sí? Porque estamos posición por posición y esto es más de una posición, ¿sí? Entonces sí, vamos a poner aquí punto y coma y ahí vamos a encontrarlo. El i es el punto y coma, ¿sí? El i va a ser nuestro P1 y nuestro P2 al mismo tiempo, ¿sí? Ahí hay una diferencia, ¿sí? A lo mejor me conviene acordarme de que cuando pase eso, la primera vez vale P1 vale i, ¿cierto? Pero eso sería la primera vez, ¿cierto? Y la segunda vez va a valer P2, ¿cierto? Pero aquí estoy como traduciendo un poquito la idea, pero en fin, igual funciona. Para darme cuenta de eso, tengo que colocar ahí un contador. Podría poner un contador de veces, ¿cierto? C más igual a 1. Entonces ese contador ahora se incrementó en 1 y cuando valga 1, si me pasa lo mismo, if texto en la posición i es igual a eso y el c es igual a 1, en ese caso el segundo, P2 igual a i. Y c, dime. En este caso lo que está haciendo es como donde tengo la posición 1, cuando le sumo el tema del con el control que es C, como Sí. al lado el P2 a donde está el P2. Sí, algo así, sí. A ver, mira, lo que estoy haciendo ahí, estoy buscando dónde está el punto y coma, pero donde lo encuentro, aquí me dice si es la primera vez que lo encuentro, la segunda, la tercera. De hecho, en vez de eso, podríamos colocar más genérico. Vamos a poner aquí P, P igual a I. Creo que lo podemos hacer mejor. Ya, aquí estoy encontrando en P la posición donde está y C va a ser la cantidad de veces que lo he leído, ¿sí? Hasta ahí es lo mismo, ¿sí? Hasta poder encontrarlo, y si que no lo encuentro, sería si igual a más. Sí, sí. Claro, lo voy encontrando, pero a mí me importan ciertos valores. Me importa la posición 2 y 3, por ejemplo. 4 y 5. Eso me importa, ¿sí? Entonces, if texto es en la posición i es igual a punto y coma, and c es igual a 2, ese sería el segundo, ¿cierto? Ese me importa, ¿sí? 2. Entonces me importa ahí, y si me importa ahí, voy a colocar ahí el texto que me sirve, ¿cierto? Que sería el num sería int, el texto desde la posición P hasta otra posición, ¿cierto? Que aún no sé. Esto aún no lo puedo decir, ¿sí? No lo puedo decir hasta que tenga la otra posición, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos enfrentar el ejercicio? Con esto estamos buscando los puntos y comas, pero tenemos que saber cuándo hayamos encontrado algo, ¿sí? Algo que sirve. ¿Qué hacemos? Tenemos un valor C que va contando el punto y coma que hemos detectado, ¿sí? Hasta aquí tenemos el P es la posición
y el C es la cantidad de puntos y comas que hemos detectado, ¿sí? Con esa información, ¿qué podríamos hacer? Yo sé que me sirve el texto en la posición P y otra P. Cuando C es igual a 2, ¿cierto? Me sirve eso. También me sirve cuando lo mismo, cuando el C es igual a 4, ¿sí? Y cuando es igual a 6, ¿sí? Así que pasa algo cuando el C es par distinto de 0, ¿sí? Entonces si if, vamos a poner aquí, if C es par and C es distinto de 0. Me sirve. Estamos en este punto. ¿Qué tenemos que obtener? Tengo el P. ¿Tengo el otro P? No, me falta esa incógnita. Entonces aquí cuando es divisible por 2, yo tengo uno, pero me falta el otro, ¿sí? ¿Qué podría hacer para obtener el otro? Y ese otro P depende o sea, se supone que tengo el P y quiero llegar al otro P a donde está ese P. Sí. Tomar ese proceso. No puedo sumarle uno más al C. Si le suma uno más al C, eso no va a hacer nada respecto a obtener el punto, a obtener la posición. Pero Dime. si le suman C me va a correr el valor. Ya no podría tomar el... Ya no van a ser pares, ¿no? Claro, ya no van a ser pares. Sí, está bien. No me va a servir que le sume uno más al C porque No, el C, el sumarle uno no al C no va a servir. Lo que tengo que hacer es poder encontrar la otra posición, ¿cierto? Se puede hacer otro while, ¿sí? Y ahí estamos entrando en problemas mayores porque estamos metiendo otro ciclo dentro de esto, ¿cierto? Que puede ser, puede funcionar. De hecho, ese otro ciclo terminaría cuando encontramos otro punto y coma, ¿cierto? Podría ser algo así. Podríamos poner while texto en la posición I es distinto de punto y coma, ¿sí? ¿Qué voy haciendo? Voy incrementando ahí. Bueno, vamos a poner otro contador, J más igual 1, ¿sí? J igual a I, ¿sí? en este caso, aparte de poner para encontrar el otro P que no se acuerda, se supone que tengo que ver hasta dónde termina el texto, entonces ahí pongo el texto de nuevo. Sí. Bueno, la cosa es que aquí estoy en J, parto desde donde habíamos quedado, ¿cierto? Habíamos quedado, para que se entienda mejor, habíamos quedado en P, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces aquí estoy con un contador J que parte en P y empieza a moverse hasta que encontramos el otro punto y coma. Y ahí se corta, ¿sí? Entonces el otro P va a ser igual a J, ¿sí? ¿Sí? Porque es donde no encontramos. Exacto. Y ahora tenemos el texto, el num va a ser igual al int del texto desde la posición P más 1 hasta otro P. P más 1 por la misma razón que aquí, ¿sí? Porque la posición P me entrega el punto y coma, pero yo quiero la siguiente, ¿sí? Entonces ahí tengo el número y lo sumamos, ¿cierto? Una vez que lo tengo, suma más igual num, así que hay que poner una suma aquí. Y al final de todo eso, tenemos que ir incrementando aquí. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. Aquí incrementamos el i más igual a 1. Y al final return suma. ¿Sí? ¿No se conecta tu número en este caso? No. Como estoy usando el while,
Claro, sí. Entonces esto de acá es la solución, si no, una solución, si no se me ocurre con el ruteo. ¿Sí? ¿Cómo está esta solución versus esa de ahí? Esta es mejor, ¿cierto? O sea, eso depende del ruteo. Claro, esta depende del ruteo. ¿Sí? Entonces esta es fácil si entendemos la del ruteo. ¿Sí? Si no la entendemos, igual se puede hacer. ¿Sí? El resultado puede que sea más largo. Y cuando uno mete un ciclo dentro de otro ciclo, empiezan a ocurrir, puede marearse el programa, ¿cierto? Ahí empiezan los problemas. Pero si somos ordenados y ordenadas, debería resultar, ¿sí? Eso. ¿Qué hora es? Ya es la hora. Justo es la hora. Muy bien, el ejercicio que queda, falta el ejercicio 3, no lo vamos a hacer, lo voy a subir resuelto, ¿sí? Si quieren, háganlo ustedes por su cuenta, ¿sí? Para hacer el ejercicio 3 de su certamen, del que les va a tocar a ustedes y el que está ahí, pueden asumir siempre que la pregunta 2 ya la hicieron, ¿sí? Pueden asumir que está hecha, está buena y pueden hacer al tiro el 3, ¿sí? Eso, vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a subir la grabación a YouTube, ¿cierto?